En vista de las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera, y notando el silencio sepulcral que han guardado la mayoría de los medios tradicionales sobre su gestión y resultados cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, este día quisiera hablarles un poco sobre lo que nos ocultó Mancera. Tras el desplome de la línea 12 del metro que cobró la vida de 26 personas, la opinión pública puso en la mira a varios funcionarios y exfuncionarios de la Ciudad de México, pero la oposición y sus medios solo mencionaban a Marcelo Ebrard por ser un proyecto que él impulsó e inauguró en su administración, y a Claudia Sheinbaum por supuestamente no otorgar recursos suficientes para el mantenimiento. Pero uno que pasó casi desapercibido fue Miguel Ángel Mancera. Convenientemente omitieron que fue en su administración que se cerró el tramo elevado desde Culhuacán a Tláhuac, adjudicando fallas estructurales. De igual manera fue durante su gestión en Ciudad de México que ocurrió el sismo de 2017 que habría dejado daños a la infraestructura de la obra. El cierre, se dijo, se decidía tras detectar fallas estructurales que ponían en riesgo la vida de los usuarios, pues las ruedas de los trenes ocasionaban un desgaste constante en las vías que ya estaban onduladas. Durante más de un año, se mantuvieron cerradas 11 estaciones por revisión, estudios y cambio de rieles. Luego de una rehabilitación de la obra, se puso nuevamente en operación y esto sirvió como justificación para el alza en el costo del metro de 3 a 5 pesos que hubo durante su mandato. Justificaron el aumento, prometiendo mejoras y mantenimiento que nunca sucedieron. En 2019 la Ciudad de México se conmocionó ante 2 casos de secuestro de jóvenes universitarios. En un lapso de una semana, Leonardo Avendaño y Norberto Ronquillo, de 29 y 22 años, ambos fueron secuestrados y desgraciadamente encontrados muertos días después. Independientemente de las circunstancias que rodearon cada secuestro, ambos casos estuvieron cubiertos de sobremanera por los medios tradicionales amarillistas, en su intento diario de demeritar lo que cualquier gobierno de Morena haga o deje de hacer. Toda esta propaganda al mero estilo de la Operación Berlín de Krause o la propaganda de la que presume saber hacer la Drarraki. En febrero de 2019, la actual Procuraduría Capitalina pronunció que las cifras de incidencias delictivas que se publicaron durante el gobierno de Miguel Mancera no eran confiables. De acuerdo con las declaraciones de los funcionarios y con el propio reporte de gobierno de la ciudad, durante la administración anterior los delitos de alto impacto, homicidios dolosos, robo de vehículos con o sin violencia, robo a casa-habitación con o sin violencia, violación, secuestro, etc., eran clasificados como delitos de bajo impacto o como denuncias de hechos. Con esta estrategia, el gobierno de Miguel Ángel Mancera pretendió esconder la crisis de seguridad que enfrentaba la Ciudad de México durante su gobierno. Si bien se tiene una idea general de los delitos que fueron más maquillados durante la administración de Mancera, no se sabe con exactitud qué significó para el monitoreo de seguridad de la Ciudad de México o en dónde nos colocaba esto con respecto a la violencia en otras partes del país. La Ciudad de México lideró el robo a transeúnte, al utilizar los nuevos datos publicados por la AIDP para obtener la tasa anual de robos a transeúntes. Se puede ver cómo en esa nueva reclasificación se coloca la Ciudad de México frente al resto de la República. Con los datos originales que otorgó el gobierno de Mancera en 2018, la Ciudad de México era la quinta entidad con la tasa más alta en robos a transeúntes, pero después de que los delitos se reclasificaron, se vuelve a la primera, es decir, finaliza el gobierno de Miguel Ángel Mancera y la Ciudad de México era la ciudad con más robos a transeúntes. Es interesante que si obtenemos la tasa de robo a transeúntes reportada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, la ENVIPE, esta también refleja que en 2017 la Ciudad de México supera al resto de las entidades en este delito. La Ciudad de México era seguida solo por el Estado de México, a pesar de que esta entidad no figura dentro de las que tienen más averiguaciones previas por el mismo delito. La Ciudad de México también pasó de ser una de las entidades con menos averiguaciones previas por abuso íntimo a ser una de las que más averiguaciones previas por este delito tenían. Si realizamos el mismo ejercicio con los casos de abuso íntimo investigados, podemos ver que en 2018, con los datos reclasificados, las investigaciones por abuso alcanzan una tasa 5 veces más grande que la que afirmaba dejar la administración de Mancera. Esta cifra pasa de 3.46 a 15.9 con la reclasificación. Esto hace que la Ciudad de México pase de ser la entidad con menor tasa de averiguaciones previas por abuso íntimo a ocupar un lugar intermedio en el ranking.
La Ciudad de México también fue la entidad con la tasa de averiguaciones previas por secuestro más alta del país durante la administración de Miguel Mancera, siguiendo con el mismo análisis que con los 3 delitos anteriores. Si comparamos las cifras que originalmente fueron publicadas, nos indicaba que la Ciudad de México contaba con tasas muy bajas en la investigación de secuestros, con cifras que iban del 0.4 al 0.52 en 2015, 2006 y 2017. Cuando hacemos un cálculo con la reclasificación para 2018, este delito alcanza una cifra 8 veces mayor que la original. Antes de la reclasificación de la Ciudad de México ocupaba el 10º lugar de menor a mayor en la tasa de averiguaciones previas por secuestro, pero después de la reclasificación la ciudad llegó a ser la entidad con mayor tasa de investigaciones por este crimen. Si volvemos a realizar el mismo ejercicio, pero ahora con la tasa de homicidios, podemos ver el mismo intento de maquillar las cifras por parte de la administración de Miguel Ángel Mancera. La Ciudad de México cae a una posición frente al resto de los estados con una tasa de 15.56 homicidios investigados. Lo que pudiéramos aprender del maquillaje que aplicó Mancera en su mandato es que cuando los medios usan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben precisar que se trata de carpetas de investigación o de averiguaciones previas por delito y no de delitos en sí. La insistencia es por 2 razones. Por un lado, pareciera que las autoridades tienen incentivos para maquillar estas cifras, si se entiende que entre más aumenten, más peligroso es el Estado, justo como sucedió con la administración de Mancera. Y por el otro, sabemos que el lugar que las entidades ocupan en delitos como robo a transeúnte o secuestro en la ENVIPE no corresponde necesariamente con el lugar que ocupan en averiguaciones previas por estos delitos. Los mexicanos no denunciamos los delitos por igual en todo el país. Desde luego no es lo mismo denunciar un secuestro en Tamaulipas que en la Ciudad de México. Por ende, el hecho de que una entidad tenga una tasa alta en un delito, pero una tasa baja en averiguaciones previas por ese mismo delito, no significa que necesariamente no esté manipulando las cifras. No obstante, como en el caso de la Ciudad de México, la disparidad a veces sí nos puede servir como indicador de la manipulación de cifras. Ante tanta información incompleta, lo mejor que podemos hacer es leer las cifras como lo que son y siempre estar al pendiente de las distintas fuentes que tenemos para poder realizar una medición lo suficientemente comprensiva de la violencia. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que un gobierno manipula datos con fines políticos. Nayarit lo hizo en 2016 y lo que sucedió con la administración de Mancera nos recuerda que una vez más hay una urgencia de generar estándares que nos permitan erradicar estas prácticas. Los datos que publica el secretariado no son los únicos que hay ni los más acertados, pero sí los más actualizados y por ende tienen un efecto importante en la construcción de políticas públicas para atacar la violencia y la inseguridad. No podemos atacar lo que no conocemos o lo que no sabemos que existe. Cuando el pueblo esté informado y libre en su conciencia plena, no habrá quien pueda controlar ese fervor popular que define si gana o no un proyecto político. La gran batalla revolucionaria es luchar por la verdad y estar en contra de ese papel de los medios. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.